Muy bien, ya estamos de vuelta con Miguel Ángel Font Visier. Como les decía yo, es cineasta, investigador y pionero en el cine inclusivo. Y sobre eso vamos a conversar porque en nuestro país se está desarrollando FICSOR. Así se llama. ¿Y cómo conecta? Bueno, todo esto vamos a conversar entonces sobre tu modelo de cine inclusivo, que te ha hecho trabajar en muchos lugares. Has estado en Netflix, con obras en Netflix, en Amazon, ahora estás con Disney. Pero primero cuéntanos de qué se trata este cine inclusivo, por favor. Hola, buenos días. Pues el cine inclusivo en lo que consiste es trabajar la accesibilidad como una oportunidad de enriquecer tus proyectos desde el principio. Es decir, normalmente se hace el proyecto de cine y luego se audiodescribe, se subtitula cuando ya está en postproducción o al final. Nosotros lo que entendemos es que hay que trabajar desde el guión hasta la distribución. Y cuando trabajas toda la cadena, pues es como una especie de efecto dominó en el que todas las piezas se van, contagiando de esa accesibilidad que ya pues va mejorando. ¿Cómo lo trabajas? ¿Qué es lo que es llamarlo? Para ser bien básico, porfa. ¿Qué es lo que es trabajarlo desde el guión hasta la producción? Pues, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es un ejercicio de, si cierro los ojos y leo mi guión o imagino mi guión, ¿las escenas funcionan si no las veo? ¿Los diálogos funcionan? ¿Hay suficiente información sonora? O si me tapo las orejas, por la expresividad de los personajes, por la localización, los planos generales, ¿está todo bien contado? Entonces, es un ejercicio que os invito a hacer. Si veis, por ejemplo, películas de acción y le quitáis el sonido, a ver si está bien montado, si está bien secuenciado. Entonces, es una forma de enriquecer tu trabajo, pero contando con una audiencia mayor. O sea, pero claro, hay una tremenda diferencia entre pensarlo desde el principio a que después al final le pongas las palabritas, etcétera, pero no lo pensaste en un principio. Y ahí, claro, es bastante distinto. Hay mucho más trabajo. Yo creo que simplemente es como ir en bicicleta. Al principio todo cuesta, pero vas con ruedines y luego poco a poco pues vas quitándolos y pues ya has visto... Qué humilde, ¿Cómo llega qué humilde. tu interés en esto? ¿Tiene algo que ver con tu vida o es más bien solamente como pensaste en que llegue a todas y todos? Pues básicamente fue por un proyecto que hice que era una experiencia de cine a través de los 5 sentidos, y cuando olía la película, que suena un poco raro, pero era una parte que tenía el proyecto, pues sentí que quería cerrar los ojos y era más inmersivo. Entonces cuando cerré los ojos pues pensaba, claro, si no estoy mirando la imagen necesito a alguien que me la cuente, y pensando en que había sumado más sentidos a la experiencia pensé, ¿y si ahora esto me está abriendo las puertas a una audiencia mayor con discapacidad sensorial en un principio, personas sordas, ciegas y sordociegas? ¿Y sigue eso? ¿O en esta son ciegos y sordos o más bien sordos en esta vuelta? En este festival concretamente se trabaja cine en lengua de signos por y para personas sordas en principio. Pero los contenidos están audiodescritos también para personas ciegas, y en general todos tienen subtítulos para que cualquier persona que tenga interés se acerque al festival y disfrute de los contenidos. Perfecto. Mire, aquí estamos viendo, de hecho, la página del festival para que usted también, si tiene interés le pusieron así, Festival Internacional de Cine Sordo. Exactamente. En conocer de qué se trata, ¿verdad? En acompañar a alguien que usted conozca, que esté en situación de sordera y que quieran ir justamente a verla, aprovechar este momento, porque me parece muy interesante todo lo que estamos viendo aquí. La programación, justamente veo que parte el 30 de septiembre hasta el 4 de octubre. Desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas hay actividades, así que para que se informen, para que entren a la página y sepan de qué se trata. Hay ponencias. ¿Tú vienes también a exponer, no solo a mostrar tus obras? Sí, vengo también a ofrecer una serie de talleres y formaciones de cara pues a sensibilizar sobre que, habrá que adaptar algunos contenidos que ya estén hechos, pero lo ideal es que trabajemos todos desde el principio, es decir, desde el guión hasta la distribución, que tengamos en cuenta que hay un público que no podemos dejar de lado. Yo quiero hacerte una pregunta que puede ser bien tonta, pero tú tienes que perdonarme porque yo soy bien tonto. El cine mudo, mira dónde te llevo para atrás, se preocupaba más de este hecho porque obviamente la gente no hablaba, ¿no? Entonces, ¿tenía esa preocupación que se perdió en el intertanto y que tú estás recuperando, o no es nada que ver? Mira la pregunta, porque quizás el cine mudo... No, es que también se imaginaban
o no? Yo te digo que es una muy buena pregunta. De hecho, hice una Yo tesis también la encuentro buena doctoral. pregunta. Hiciste una tesis doctoral. Chuta, entonces no estoy tan solo tonto. sobre el cine mudo, pero Ya. sí que había una parte donde explicaba la historia del cine desde una perspectiva de accesibilidad. Y cuando empecé a analizar el cine mudo, me pareció muy interesante porque... Y esto a veces pasa en el día de hoy, ¿no? O sea, a veces somos más accesibles de lo que pensamos, pero como no lo sabemos, no lo exponemos, ¿no? O no lo desarrollamos. Entonces, el cine mudo, por ejemplo, era más accesible que cuando llegó el cine sonoro. ¿Por qué? Pues porque teníamos, por un lado, que, bueno, el cine nunca fue mudo per se. Sí. Había un narrador... Y una Y persona, una persona que tocando el tocaba piano, piano. Primero había música, pero en general... Claro, pero había un narrador que te iba contando lo que iba sucediendo. Entonces, ese narrador era una especie de audiodescriptor para Sí. personas ciegas. Entonces, ese narrador también leía las cartelas porque sabemos que en la época del cine mudo, pues, aunque había carteles, no todo el mundo podía leerlos. Entonces, había alguien explicándolos. Porque no todo el mundo Leía, era alfabetizado. Claro. Toda la Entonces, razón. fíjate, con esa No figura había pensado en que eso. luego se pasó a la audiodescripción y luego, pues teniendo los carteles y que al final, como os decía, los directores no tenían el sistema de sonido, entonces decían, vale, tengo que contarlo todo a través de la imagen. Entonces, claro, para una persona sorda, no digo que fuera mejor, pero sí que había una intencionalidad mayor en las imágenes. Entonces, eso... Hay partes que nosotros aplicamos a día de hoy, porque al final no hay que inventar nada. Hay muchas cosas que ya están inventadas, solo hay que sistematizarlas mejor. Bueno, y tú, como lo dije yo al principio, trabajas con plataformas que son plataformas muy masivas, como Netflix, Amazon o Disney. ¿Te ha costado introducir esto o fue fácil? ¿Cómo fue esta forma? Porque una cosa es estar en el ámbito académico universitario y otra cosa distinta es llegar al mundo de los Comercial. negocios donde el dinero es el gran señor. ¿Le importa al dueño de Netflix o no le importa? Claro. A ver, aquí me gustaría matizar que nosotros lo que tenemos es contenidos y producciones que van llegando a diferentes lugares, ¿no? En este caso, pues Netflix y Amazon, por ejemplo, compraron los derechos de una de mis películas, O que sea, era los inclusiva. compraron, le interesó. Bueno, en la película que veréis en el festival explicamos o mostramos que no se emitió con la accesibilidad en las plataformas ni en televisión. Entonces, bueno... ¿Y por qué? ¿Porque era difícil? Son ¿Por qué? brutos. No es una pasó? cuestión de señalar a nadie, al final estamos hablando de una cadena industrial muy larga, muy Claro. compleja, entonces, pues al final imagínate, si yo a la productora le doy los contenidos, porque al final yo soy director y guionista, no hago todo, entonces, aunque era una película que habíamos concebido inclusiva desde el guión, ¿qué pasó? Pues que en la fase de distribución la gente que estaba encargada de la distribución no sabía de accesibilidad. Entonces, claro, no mandarían los contenidos. O sea, quiero decir, no es una cuestión de unos o de otros, es una cuestión sistémica. Por eso a nosotros nos gusta hablar de la cadena de accesibilidad. Es decir, hay que cuidar todos los eslabones para poder llegar a más público. Y en ese camino, pues desde Netflix hasta la persona que maquilla, jefes de departamento. O sea, que digamos que es un cambio industrial serio y muy arraigado a lo más profundo de lo que es el mundo de la creación cultural. Qué interesante. Sí, es otra visión, sí. Como que me está costando como imaginarme. Vais a tener que ir al festival a mirar. Claro, Voy a tener que venir ir a verlo. Voy a tener que ir a verlo, absolutamente. El mundo inclusivo, ya estamos hablando de la sordera y estamos hablando de la ceguera. ¿Incluye algo más en general? Digamos que según la ley española, porque al final yo digo que hago cine inclusivo porque leí lo que era la inclusión y lo aplico al cine. Por tanto, cine inclusivo, 1 más Ya. 1, 2. Sí. Lo que te dice que es la inclusión es esa filosofía transversal que tiene que tener cada persona de la sociedad en la que piense que las personas con discapacidad son sujeto de derechos y de deberes, por supuesto, y que tenemos que trabajar para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades en igualdad. Es que la igualdad para verlo, para el producto terminado, no para los que están trabajando. No, para todo. No, O sea, por eso, a ver, voy a poner, pero también puede ser una pueden ser directores o directoras. no, por eso, pregunta de tonto rubiecito. ¿Trabajas, por ejemplo, con alguien down? Ahí Por va, supuesto. porque lo que hemos hablado es del producto final, ¿cierto? Entonces, yo me meto quizás en la producción antes, incluso cuando eligen los actores, etcétera, etcétera. Correcto. ¿También corre la inclusión? Sí, sí, sí. De hecho, al principio, para que te hagas una idea, nuestros primeros proyectos eran obras de ficción, de ciencia ficción, drama, comedia, y no tenían personajes que tuvieran discapacidad. Entonces, la idea era que las producciones fueran historias
tradicionales, por así decir, pero cuando decíamos que eran inclusivas, muchas personas decían, ¿pero por qué? Si no hay nadie con discapacidad. Entonces nosotros tuvimos que hacer un documental al que poníamos primero la obra de ficción y luego el documental, porque luego igual teníamos un 27% de equipo técnico con discapacidad. Pero movilidad reducida, ictus, discapacidad intelectual. Y de repente la gente decía, jolín, esto es inclusión. Vamos a ver, la inclusión es que tú veas algo y te olvides de la accesibilidad de las personas con discapacidad. Simplemente estamos disfrutando todos en igualdad. Claro. Y eso realmente, o sea, para nosotros incluir es invisibilizar y que cada uno, sin tener que levantar la mano y decir, es que soy sordociego, es que necesito esta adaptación, sino que nosotros ya la hemos incluido. Por tanto, a veces parece que hacemos menos, pero en realidad lo que estamos haciendo es incorporarlo de serie y para todos. Mira, en Chile, yo creo que Chile ha avanzado en algo, en algunas cosas, por lo menos en todos los espacios públicos. Cuando se hace un discurso, por ejemplo, hay una persona que transmite en lengua de señas, ¿verdad? que yo no tengo idea, pero bueno. Sería ¿cómo? interesante aprender un poco. Sí, bueno, hay cursos. Sí. Hay cursos que no son, bueno, debe ser re complicado, la verdad, empezar, pero darse el tiempo para hacerlo, porque hay que estudiar, evidentemente. Pero, por ejemplo, en ese sentido ya tenemos, yo creo que ahí hay un paso importante. El otro día veía, por ejemplo, al alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, que le llevaba una maquinita para escribir en braille a una vecina. Era una niña de unos 12 años, una cosa así, ciega, efectivamente. Entonces, hay cosas que se están haciendo, pero yo creo que falta mucho para que podamos entender la inclusión. De hecho, se habla mucho sobre la educación pública y la inclusión dentro de la educación, y se ha llegado a criticar porque hay jóvenes o niños que pertenecen al espectro autista que han sido violentos. Y yo lo digo desde mi experiencia, y me parece que la inclusión es maravillosa. O sea, la verdadera inclusión, ¿qué es eso? Que no te des ni cuenta que tu compañero tiene una discapacidad, ¿no? O que te des cuenta cuando lo tienes que ayudar o hacerte, no sé, consciente de ciertas cosas, de ciertas diferencias. Pero no sentirlo como alguien distinto a ti. Claro, al final lo único que nos falta es conocer, ¿no? Y porque muchas veces, y esto nos pasa cuando viajamos y conocemos productoras, entidades, tienen la motivación, pero a veces les falta el contenido, el conocimiento específico, ¿no? Y nosotros lo reducimos como a dos grandes factores, ¿no? O sea, primero, si tú eres una persona que se dedica a una profesión, aprende qué herramientas de accesibilidad hay que tú vas a utilizar en tu profesión y luego conoce pautas de trato adecuado, conoce a qué público o a qué compañías vas a poder tener. Entonces, si tú ya aprendes que hay movilidad reducida, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual y salud mental y pluridiscapacidad, venga, me voy a poner un poco técnico, ¿vale? Cinco. Existe eso también. Mira, claro, por ejemplo, una parálisis cerebral puede afectarte a lo intelecto, puede afectarte a lo físico, un ictus puede provocarte lesión en la memoria y también física o ceguera. Claro. O sea, digamos que tenemos que estar preparados un poco para todo este abanico de condiciones con las que nos podemos encontrar, pero eso lo que nos hace en realidad no es tener un conocimiento específico que nos va a ayudar a crecer, sino que nos va a quitar miedo a la hora de relacionarnos con nuestro entorno. Y cuando tú pierdes el miedo, lo único que encuentras son oportunidades de crecer y de comunicarte y de relacionarte. Entonces, imagínate el potencial que tiene saber de accesibilidad. Es que no estamos hablando de, venga, que un colectivo entre en una cajita. No, estamos hablando de crecer como personas y como profesionales. Me da la idea que tú eres más que cenaste inclusivo. Yo creo que tu mensaje supera al cine. Va a todas las esferas, a la sociedad. Como tú lo hablas, como tú lo planteas, podemos sacarlo del cine y llevarlo al deporte. Podemos llevarlo ahí y llevarlo a las oficinas. Podemos sacarlo ahí y llevarlo a las comunicaciones en general. Porque tú estás hablando de la forma de hacerlo que se puede aplicar en todo. Claro, es que es la idea, ¿no? Inclusivo es transversal, es desde el origen hasta el final. Y en cualquier profesión, en cualquier actividad. Cuando vayas a comprar y te encuentres a una persona que necesita la lengua de signos para comunicar. Responder puedes. Pasa mucho. De hecho, es muy fuerte. O sea, acá en Chile hay un caso que se hizo muy conocido de una persona que
que no, claro, que no tenía capacidad de hablar ni de escuchar, ¿no es cierto? Y estaba en su casa y falleció porque no pudo comunicarse para avisar que tenía una emergencia. Claro. Y eso es feroz y pasa mucho también en los centros de salud aún, donde no debería existir esa diferencia, porque debería haber gente preparada para ante cualquier eventualidad, ¿no es cierto? Como tú dices, cualquier diversidad que te toque, tú tienes que estar preparado para enfrentarlo. Y eso nos falta mucho como sociedad todavía entenderlo. Liz Foss escribe: qué excelente cine inclusivo. Es practicar la empatía desde el inicio del proyecto cinematográfico. ¿También está pensado para público infantil?, pregunta Liz. Así también se promueve la inclusión desde la infancia. Elizabeth Sánchez dice: muy interesante el tema, me gustó. Y David Z: qué interesante el tema. Y esa pregunta, ¿también se puede usar para cine infantil? Claro que sí, ¿no? Claro, nosotros, para que os hagáis una idea, nuestro primer cortometraje ocurría en un burdel del siglo XXIII. El siguiente era un corto de una niña que su abuelo le regala un reloj que está averiado y él se pone enfermo. Entonces ella piensa que si arregla el reloj, arreglará el corazón enfermo de su abuelo. El siguiente era una historia de una familia que tiene secretos y los siguientes son documentales o historias de todo tipo. Al final nosotros tenemos una metodología técnico-artística, vamos a decir, pero lo que es la historia tú puedes contar lo que tú quieras. Nuestras redes sociales también son inclusivas. O sea, nosotros todo lo hacemos ya pensando en un mayor rango de personas. Voy a preguntarte algo que en Chile pega mucho, porque no se puede. ¿Quién te financia? ¿Quién financia estos proyectos? Acá no se podrían. ¿Para qué andamos con cosas? Sería muy difícil. O sea, se puede. Pero tenés que postular al no sé cuánto. Años. Entonces, postulando, concursando. Postulando a platas del Estado. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo se financian ustedes? ¿También son años de convencer a gente esto vale la pena? Nosotros ha sido un poco una mezcla, ¿no? Por un lado hemos sido siempre... Nos hemos rodeado de profesionales que también... A ver, al final esto es como todo. En un trabajo tienes la rama de I+D, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues había muchos profesionales en Valencia, que es donde somos, que querían apoyar y participar para ver hasta dónde llegábamos. Entonces, hemos tenido esas ayudas que han sido desinteresadas o de colaboración. Luego hemos tenido entidades privadas que nos han financiado algunos proyectos, entidades bancarias, otro tipo de colaboraciones que también nos han permitido ayudar. Entidades públicas que también nos van llamando, o festivales que te financian y que vienes aquí, o centros que te traen. O sea, al final es que es un ecosistema y tú tienes que entender que habrá cuestiones que te financiarás a corto plazo, otras a medio y otras a largo plazo, que es lo que se llama producir. O sea, hay que ser una productora. Lo que pasa es que acá no está esa mentalidad como institucionalizada. Hay empresas que van así, pero no hay esa... parece una cadena. Hay gente que dice, no, yo quiero que esté. Y pongo... nos falta muchísimo. Sí, bueno, ahora somos un país chiquitito al lado de ustedes también. Valencia somos muy pequeñitos. Pero he subido al cerro de San Cristóbal y pequeñitos. Perdona, ¿es la comunidad valenciana la que pasa eso o puedes acceder a cuestiones españolas? Nosotros en España te puedes financiar por comunidad, es decir, hay dinero en tu comunidad y luego hay proyectos españoles. Nosotros, la película que hicimos, por ejemplo, tuvimos una subvención pública para hacerla, pero ya os digo, depende de la forma. Cada proyecto lo financia un equipo, hay una productora o hay varias productoras, entonces nos vamos moviendo, pero al final el sector audiovisual y cultural en general es muy dinámico, ¿no? Y tú es como un poco Tarzán, tienes que ir lanzándote, ir agarrando las lianas según vienen y según la tendencia y fluir, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, pero es una parte del trabajo, quiero decir, al final es como la accesibilidad, cuando ya estás acostumbrado... Pues, lo que pasa es que los cineastas chilenos siempre han dicho, yo he hablado con varios, que están muy solos. Bueno, es lo que dice todo el mundo de la cultura y los medios de comunicación. Pero no vamos a entrar ahí porque esto sería entrar en otra larga conversación. Pero se dice, entonces... profunda conversación. Es que no es que se diga, es la verdad. Bueno, es la verdad. Pero fíjate, si tú eres más inclusivo, tienes un titular y puedo estar aquí. Claro. O si yo soy inclusivo, puede venir el Centro Cultural Español y financiar que pueda venir a Santiago de Chile. Bien, ¿no? Sí. Entonces, claro, al final... Están reclamando que no van a regiones, ya me están reclamando aquí. Entonces, claro, pues imaginaos las oportunidades que salen cuando tú empiezas a trabajar por más público. Me gusta. Verónica Parra dice, ¿cómo podemos ver esos proyectos que mencionas? Primero,
¿De qué se trata lo que vamos a ver? Tampoco te hemos preguntado, solo nos hemos quedado en la forma y no en el fondo. Bueno, pero yo me alegro porque es algo que igual cuando vengáis a ver las películas pues no podemos hablarlo largo y tendido, ¿no? Al final vuestras preguntas también son muy concretas. Hemos hablado de cine mudo, a mí me ha hecho muy feliz. Entonces, bueno, en el festival vamos a poner algunos de los cortometrajes y películas y esos documentales donde se ve cómo hemos trabajado detrás de cámara, para que se vea esa dualidad. Y luego aparte pues vamos a tener esas charlas y esos talleres donde vamos a poder trabajar y vais a poder disfrutar de todos estos contenidos. Yo os invito porque, bueno, en fin, creo que es un festival muy especial, que vais a ver un montón de formas de comunicarse y de crear arte que, bueno, en fin, yo tengo muchas ganas. Que la gente que preguntaba por las películas infantiles dice exhibiciones especiales para infancias sordas. Por ejemplo, aquellos que estaban preguntando el viernes 3 de octubre, entre las 10 y las 2 de la tarde, mira, ¿hay que ir nomás o hay que inscribirse por internet? Hay que inscribirse por internet. Entonces, eso fue entren interesante, a la página del Centro Cultural de España, ¿verdad? Y ahí van a encontrar toda esta programación para que ustedes también se inscriban y puedan ir a FICSOR. Ahí está, mira, está para inscribirse rapidito. De las actividades de FICSOR Chile. Es gratuito, ¿no? 2025. Ya, es no, gratuito. No puede llegar nomás. Puede ir, pero hay tiene que inscribirse, que es súper importante para que se sepa más o menos cuántas personas va a haber, si hay que poner más sillas, si tenemos que hacer caber uno por ahí. Ojalá que sí, ¿no? Que sea algo como eso, justamente. Así que vamos a estar pendientes, vamos a ir a darnos una vuelta también. Hay mucha gente que pregunta si eres pariente del presidente de la República, pero no creo. ¿Por qué? Porque él se llama Gabriel Boric Font. Ah, sí, joder, qué casualidad. Es una casualidad completa. Tienes que decir que sí, sí, claro, es mi primo. Obvio, va a ir. Hombre, pues venid todos que viene mi primo. Eso. Excelente. Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí, por contarnos todas estas cosas y gracias por lo que estás haciendo, porque creo que es un tremendo avance para nuestra sociedad hacerla cada vez más inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Así se dice. Gracias. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice Comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día.